El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, el tema, la importancia de los derechos humanos, qué son, cómo se definen y por qué son inherentes a la persona humana. Y para ello hemos invitado a un especialista, a un experto, a una persona que toda su vida tiene una trayectoria de defensa por los derechos humanos. Se trata de Benjamín Cuéllar, quien es un amigo de este programa, de este foro, y a quien doy la más cordial bienvenida. Gracias, Benjamín. Buenas noches. Muy amable por aceptar la invitación. Buenas noches, Ricardo. Es un gusto participar. Yo creí que íbamos a hablar de fútbol, porque la vez pasada te vi entrevistando a alguien sobre fútbol. A Charlo, creo que era. Benjamín, ¿cómo va el proyecto Vidas? ¿En qué consiste esta nueva etapa de servicio, de entrega al país? Y que por supuesto también ya esta organización comienza a ser mencionada a nivel internacional. Ricardo, viendo la situación del país, ¿verdad? Tanto, sobre todo de la posguerra, o sea, es la preguerra y la guerra, y que son etapas que a mí me tocó vivir, ¿verdad? Porque sí, yo vengo desde la década de 1960, quizás, con mi primer recuerdo político, de un hecho político, que fue ver entrar a mi papá, ensangrentado, con la cabeza vendada, la camisa ensangrentada, ¿verdad? La venda también ensangrentada, el brazo quebrado, porque él era secretario general de la universidad en 1960, cuando intervino José María Lemus, el presidente entonces, el teniente coronel José María Lemus, la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Y mi papá, junto con el rector Napoleón Rodríguez Ruiz, y estudiantes y maestros, fueron víctimas de la represión. Incluso hubo un estudiante fallecido. Te comento esto porque eso me hace a mí darle una perspectiva desde esa época hasta lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, en ese marco, yo me jubilé en 2016, sí, 2016. Pero teniendo ese antecedente, por eso mencionaba esos antecedentes, teniendo esa historia, ¿verdad? Y además siendo hermano del fundador, primer director del Socorro Jurídico Cristiano, brazo derecho de Monseñor Romero, en lo que respecta a derechos humanos. Monseñor Romero, lo menciona, es el nombre más mencionado en el diario de Monseñor Romero, ¿verdad? El de mi hermano Roberto Cuéllar, que fue fundador, como decía, y director del Socorro Jurídico Cristiano, cofundador, porque fue junto con Segundo Montes, que era entonces rector del Colegio Externado de San José, donde nació esta institución, que es la primera institución de derechos humanos en El Salvador. Entonces, con ese bagaje, con esos antecedentes, difícilmente me iba a poder quedar quieto, ¿verdad? O sea, viendo cómo está el país, ¿verdad? Cómo estaba cuando me jubilé, bueno, y los 22 años que estuve director del IDUC, 2 que estuve ahí ¿cómo se llama? De 2 años sabáticos, me eché un poquito más de 2 años sabáticos después de salir de la dirección hasta que me jubilé. Y bueno, Ricardo, no me iba a poder quedar quieto, pero francamente, y viendo la situación, yo he llegado a la convicción, bueno, siempre la he tenido, pero ahora más que nunca, que este país necesita un movimiento social de víctimas demandantes, para que independientemente el gobierno que esté de turno
del color que sea, de la práctica que desarrolle, etcétera, etcétera, exista ese control social, ¿verdad? Desde la población, que, o sea, que le marque el paso, que le exige el cumplimiento de sus promesas, que le exige el respeto de los derechos humanos, que es del tema que vamos a hablar. Y entonces, con esa idea, ¿verdad? Con ese sueño que tengo yo, que es víctima de cualquier violación de derechos humanos, ¿verdad? En cualquier tiempo, ¿verdad? Y por cualquier régimen, o grupo de poder, porque no solo son los gobiernos, ya la visión de la perspectiva de los derechos humanos en cuanto a sus violaciones ya contempla grupos de poder, ¿verdad? Que aunque no sean gobiernos, puedan ser actores que violentan la dignidad humana. En este caso podemos poner como ejemplo, bueno, el caso claro del programa que tuviste ayer con Juan José Dalton, ¿verdad? Anoche. Que fue víctima su papá de una organización guerrillera, ¿verdad? O de grupos de crimen organizado, que también son considerados ya sujetos y actores y sujetos de responsabilidad en materia de derechos humanos. Entonces, en ese marco, en octubre del 2019, presentando este esfuerzo en el Hospitalito, la Divina Providencia, en el museo donde vivía Monseñor Romero, que ahora es museo, la casa donde vivía. Ahí comenzamos, anunciamos la creación de esto, partiendo de víctimas sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos durante la guerra o antes de la guerra y de familiares de víctimas. Te cuento, no sé si estarás enterado, pero que yo soy pariente, ¿verdad? Soy primo de una joven de 24 años, madre de 2 hijas y de un hijo. La menor de sus hijas tenía 8 meses cuando a ella la desaparecieron el 28 de junio de 1982. O sea, acaba de cumplir 40 años de ese hecho. Y a su papá, a la medianoche de ese día, ¿verdad? Entre la medianoche y la madrugada del día siguiente, perdón, fueron a traerlo a su casa. Él era gerente general de la Asociación Salvadoreña de Industriales, una gremial que todavía permanece vigente, gremial empresarial. Y se lo llevaron a él y a un economista, Mauricio Cuellar. Y mi prima, su nombre era Patricia Emily Cuellar Sandoval. Y se llevaron también, y esto es lo que yo más destaco, Ricardo, y con esto termino, creo que dejo la idea, que se llevaron también a Julia Ormelina Pérez, que era la empleada de mi tío, que tenía menos de 2 meses de haber llegado a trabajar con él, y que dejó también una hija, ¿verdad? Entonces, yo participo en esto no solo como miembro fundador, sino que también con la acreditación de ser familiar de víctimas de graves violaciones de derechos humanos en aquella época. Pero la aspiración, como te decía, y con esto quiero cerrar esta parte, es que mi sueño es que esto llegue a ser un movimiento social de víctimas que demanden la calidad del agua, ¿verdad? La cantidad que le llega, ¿verdad? O que le llegue o sea, la seguridad, el empleo, o sea, la educación, la salud, etcétera, etcétera. O sea, que no solo se vea como acostumbramos a ver aquí en el país, que violaciones graves de derechos humanos eran que te desaparecieran, que te torturaran, que te mataran, ¿verdad? Que te capturaran ilegalmente. O sea, eso ocurrió y gravemente durante la guerra y antes de la guerra. Pero ahora, aparte de que siguen ocurriendo algunos hechos similares, pero aparte, independientemente de la motivación, ¿verdad? Pero también la gente tiene que ampliar su visión, ¿verdad? De lo que significa el universo de los derechos humanos y su respeto, su garantía, su promoción. ¿Qué ha encontrado Benjamín Cuellar en este proyecto denominado Vidas que no había logrado en otras etapas en la defensa de los derechos humanos? Que la gente se apropie de su defensa, ¿verdad?
O sea, que la gente que es víctima no espere a que alguien la represente, a que alguien la defienda, a que alguien le quite el protagonismo que deben tener las víctimas. Desde la perspectiva que te estaba planteando, Ricardo, de que la idea es tener un movimiento, eso de alguna manera contradice, ¿verdad? O entra en contraposición, más bien, la idea que se tiene que son las ONGs, ¿verdad? Las organizaciones no gubernamentales, que entre paréntesis, hasta el nombre a mí me causa escozor, porque te identificas por lo que no sos. O sea, no es una organización de la sociedad, no es una organización de víctimas, no, es una organización no gubernamental. Entonces, lo que he encontrado es que, y esto lo vengo aprendiendo desde antes, sobre todo a partir del caso de Ramón Mauricio García Prieto Giral, no sé si lo recordarás, por el cual los padres, Mauricio García Prieto y Gloria Giral de García Prieto, señalaron como responsable de la muerte de su hijo el 10 de junio de 1994 o sea, pedían que se investigara al general Mauricio Ernesto Vargas, ¿verdad? Quien fue negociador por parte del gobierno en las rondas que se dieron para ello y para llegar hasta los acuerdos de paz. Fue firmante de los acuerdos de paz. Y después fue el comisionado presidencial para el cumplimiento de los acuerdos de paz en materia de seguridad pública. Él era el encargado de desarrollar el proceso de desaparición de los cuerpos anteriores, la integración de los miembros de esos cuerpos que estarían en la nueva policía, ¿verdad? Y de la creación de la Policía Nacional Civil. O sea, menudo trabajo el que le tocaba, ¿verdad? Y menudo poder el que tenía. Entonces, siempre lo señalaron, nunca se le investigó, y por ese caso llegamos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando la condena del Estado salvadoreño por no investigar y hacer justicia en cuanto a todos los responsables, o sea, materiales e intelectuales. Logramos la condena de 2 autores materiales, ¿verdad? Pero los intelectuales, la condena que se logró, creo yo, y esto lo retomo de un colega chileno, Andrés Domínguez Viale, no, perdón, de Roberto Garretón, que acaba de fallecer, chileno, abogado de la Vicaría de la Solidaridad en tiempos de la dictadura de Pinochet, que él decía que la impunidad no es únicamente la impunidad jurídica, ¿verdad? O judicial. También está la impunidad política. O sea, esa gente que ha sido responsable de graves violaciones no puede ser dirigente, líder político de la nación. Moral, o sea, no pueden ser referentes morales, e histórica, no pueden pasar a la historia como los héroes nacionales. Entonces, en ese marco yo aprendí con este caso de la familia García Prieto que el trabajo de derechos humanos, sobre todo en realidades como las nuestras, tiene que tener al menos 4 componentes. Yo digo que son los 4 haces contra la impunidad. Las víctimas, el primero, que están en el lugar protagónico que les corresponde, o sea, luchando ellas sin que nadie las represente para la defensa y hacer valer sus derechos, por defender y hacer valer sus derechos, ¿sí? En segundo lugar están las organizaciones que tienen experiencia, conocimiento, ¿verdad? Técnicas en, por ejemplo, la acción legal, el apoyo psicosocial, el trabajo comunicacional, ¿verdad? El tercer as son las instituciones del Estado. O sea, tiene que haber institucionalidad del Estado que funcione, porque ese es el recurso que hay que hacer para salvarle los derechos humanos, para defenderlos y hacerlos valer. Y en cuarto lugar, los medios. O sea, que se difundan los logros totales o parciales de las víctimas para que otra gente que ha sufrido lo mismo o situaciones similares, ¿verdad? Pero que ha sido víctima de violaciones de derechos humanos, pueda animarse con el ejemplo de quienes han conseguido cosas. Y por eso mencionaba el caso de García Prieto, porque eso nos ocurrió. El comodín, ¿verdad? Ya que estamos hablando de póker, ¿verdad? Del póker contra la impunidad.
son los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. En nuestro caso, el sistema interamericano, el regional, y también el sistema universal de Naciones Unidas. Entonces, eso lo he aprendido, no ahora, pero quizás ahora lo estoy aplicando, lo estamos aplicando, ¿sí? Pero desde el IDUC intentamos hacerlo también, desde el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, a partir del caso de Ramón Mauricio García Prieto. Termino con esto. Por eso es que, con el ejemplo de los García Prieto, llegó después el caso de Adriano Vilanova, el caso de Katia Miranda, el caso de William Gaitán, no sé si te recordarás de todos estos casos. O sea, el primer caso por el cual metimos a un integrante de la Policía Nacional Civil, que aunque no era a la cárcel, o sea, con juicio, con garantías judiciales y debido proceso, fue de un integrante de la Policía Nacional Civil, pero en calidad de supernumerario, o sea, no era de academia, no había salido de la academia, pero era el motorista que iba manejando en una persecución cuando mataron le dio el tiro de gracia a William Antonio Gaitán, allá por 1995-96. ¿Verdad? Lo de García Prieto fue en el 94, y Vilanova y Gaitán, esto fue en el 95-96, pero esa gente empezó a llegar al IUCA, después fueron Katia Miranda, después fueron otros casos no tan mediáticos, ¿verdad? Ni publicitados, pero que en otras áreas, en otras materias, ¿verdad? Como derechos laborales, pensiones, etcétera. Entonces, eso que ya venía formulándose desde aquel tiempo, ahora lo estamos tratando de explicar, dándole ese protagonismo a las víctimas. Benjamín, usted tiene una trayectoria de defensor de derechos humanos con toda una hoja de ruta de servicio a los más necesitados. Conozco dónde vive, sigue en la misma casa que lo conocí, sigue con el mismo vehículo, vive una... No, ahorita se me ha arruinado, se me fundió, se me fundió. Bueno, pero continúa... No, y no lo puedo levantar. Continúa con un estilo de vida coherente, como se le ha conocido por toda su trayectoria de vida. Ahora, en este momento, ¿qué implica ser un defensor de derechos humanos desde la visión de Benjamín Cuellar? Pues alguien que está en ese segundo plan, ¿verdad? Que pertenece a ese segundo as, ¿verdad? Que decía, el de las organizaciones que acompañan en la defensa, ¿verdad? Y la lucha por hacer valer los derechos humanos. O sea, no es el protagonista, ¿verdad? De esa lucha, ¿verdad? No es la pieza principal de ese engranaje, ¿verdad? No es quien debe de llevarse los aplausos incluso, ¿verdad? Porque el que defiende derechos humanos en ese plano, en ese segundo plano, ¿verdad? Trabaja en eso. Y yo, es una historia que algún día la voy a contar con detalle, pero yo me fui al autoexilio, ¿verdad? En 1983, el 31 de octubre de 1983 yo salí del país, ¿verdad? Ya había empezado la guerra, pero por algunas razones de peso, si no le estuviera contando la historia, decidí autoexiliar y salí hacia México, y allá por azares de la vida fundamos con un fraile dominico de la Orden de Predicadores el tercer centro de derechos humanos en México. Entonces, sobre esa base ya estamos por cumplir, ¿qué? 40 años, ¿sí? 40 años de la fundación de ese centro de derechos humanos, Fray Francisco de Vitoria, de la Orden de los Predicadores, como decía. Y la práctica desde entonces hasta la fecha me ha llevado a plantearme a ver un montón de cosas, Ricardo, a ver cantidad de cosas, ¿verdad? A mí ya no me asombra nada en este terreno, pero lo puedo graficar de esta manera. Para mí, el trabajo de derechos humanos, ¿verdad? Real, comprometido, tiene que estar sobre la base, no de la misión y la visión que le hace
el consultor pagado durante un fin de semana, unos 3 días, ¿verdad? Y terminan haciendo la misma misión y la misma visión, solo que le cambian el nombre de la organización, casi, ¿verdad? Sino que sobre la misión y la visión de la ONG tiene que prevalecer la pasión y la imaginación de las víctimas. Hace años, con John Cortina John de Cortina, el jesuita fundador de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, que compartía mucho de esto conmigo, platicábamos largo. Con John Cortina estuvimos en Ginebra en un evento organizado por la Federación de Familiares de Personas Desaparecidas en América Latina, FEDEFAM. Y allí conocí yo a Sola Sierra, una chilena fundadora de un grupo de víctimas, madres, que tenían esta concepción. Ahí es donde a mí me empezó a hacer, no, ya lo traía desde antes, de México, pero ahí ella me dijo eso precisamente. Mire, me dijo, bueno, acababan de capturar en Londres a Augusto Pinochet, ¿verdad? Entonces, en Chile le decían, y así se refirió ella a él, el paciente inglés, ¿verdad? O sea, en esos días estaba de moda la película. Entonces, me dijo, mire, el paciente inglés, compañero, tenía todo. Tenía dinero, tenía poder, tenía de todo, ¿verdad? Menos imaginación. Como tenía todo eso, lo que le faltaba era la imaginación. A nosotros, ¿verdad? Como no teníamos nada más que la imaginación para lograr esto que ahora hemos logrado. O sea, que ese tipo, ¿verdad? Que ese criminal, que ese asesino, que ese genocida, ¿verdad? Esté en manos de la justicia. Ya los acontecimientos posteriores ya es otra cosa, pero esas víctimas, desde sus recursos no materiales, sino que mentales y de pasión, lograron eso que hizo, según me decía Roberto Berretón también, el que mencionaba, el chileno que mencionaba, abogado de la Vicaría de la Solidaridad, hizo que los jueces en Chile se dieran cuenta que eran jueces. Ahí fue que descubrieron que eran jueces y empezaron a juzgar. Ya no a estar sometidos a un poder, ¿verdad? Que los controlaba, les ordenaba qué es lo que debían de hacer, como en el caso de la dictadura de Pinochet. Muchas gracias, Benjamín, por esta primera parte. Estamos aprendiendo mucho. Estamos conociendo también la vida de derechos humanos en El Salvador, de trayectoria internacional y toda una hoja de vida de servicios por los más necesitados. Al regresar del corte, conoceremos más sobre los derechos humanos, qué son, qué no son y cómo también nosotros podemos participar e involucrarnos en este proyecto Vidas que dirige Benjamín Cuellar. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Un fraterno saludo para todos nuestros televidentes a lo largo y ancho del país a través de la señal abierta de televisión de Canal 67, El Salvador TV es TV. De igual manera, a nuestros televidentes en cables Tigo y Claro a nivel nacional y nuestras multiplataformas que permiten que nuestro programa sea visto fuera de nuestras fronteras y además en retransmisión. En esta noche estamos conversando con Benjamín Cuellar del Proyecto Vidas, un defensor de derechos humanos que nos está brindando su análisis, su balance sobre qué son los derechos humanos y también cómo podemos participar. Benjamín, ¿desde cuándo existe lo que son esta promoción de los derechos humanos a nivel internacional? Porque pareciera que algunos salvadoreños y salvadoreñas piensan que es una moda o que esto hace unos años ha surgido. Antes de comenzar a responder la pregunta, sí quiero aclarar porque es otra característica de Vidas, de víctimas demandantes. Nadie la dirige. Yo no dirijo eso.
O sea, todos, yo soy un miembro más, ¿verdad? Por ser pariente de esas tres víctimas, de Julia Orbelina Pérez, aunque no era Cuellar, pero yo me siento quizás hasta, a veces hasta más pariente, porque es la representación del pueblo que ha sufrido tanto en este país, ¿verdad? Y que injustamente es víctima de el peor, fue víctima ella, del peor, la peor forma de violación de derechos humanos, que es la desaparición forzada. Es el delito más terrible, ¿verdad?, que podemos considerar, la desaparición forzada de personas que, por lo menos desde la Alemania nazi, ya se planteó como una política de Estado, ¿verdad? Se llamaba el decreto que aprobó las desapariciones forzadas, ¿verdad?, y en la cual se decía que entregar el cuerpo o dejar que la gente encontrara el cuerpo de su familiar, ¿verdad?, era peligroso, porque iban a saber dónde rendirle homenaje, dónde recordarlo. Entonces, amor, había que desaparecer. Por eso el decreto se le decía noche niebla, ¿verdad? Pero bueno, recordemos que la declaración de los derechos del ciudadano, ¿no? Ahorita se me ha ido, pero la declaración de la Revolución Francesa es, si no no es el primer documento que reconoce, ¿verdad?, derechos humanos. Incluso en la Biblia se habla de los derechos de la persona, no se dice exactamente ahí, pero ahora el concepto sería de la persona migrante, ¿verdad? De las viudas se habla. Hay quienes dicen que no. Yo, consultando con varios teólogos, ¿verdad?, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Pero bueno, sí o no, pero, o sea, los derechos humanos nacen con la persona humana, ¿sí? O sea, los derechos humanos son positivizados, para que se entienda esto, son reconocidos en la ley, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en ese momento aparecen los derechos humanos, ¿sí? El derecho a la vida es inherente a la persona humana, ¿verdad? O sea, y nace con la persona humana. O sea, desde que existe la persona humana, tiene derecho a la vida. El problema es que el reconocimiento se da posteriormente. Digo, pongo el ejemplo del derecho a la vida, podría poner el ejemplo de un montón de derechos más, a la libertad, ¿verdad? Recordemos la esclavitud, ¿verdad? Todas las épocas terribles de la esclavitud, que todavía sigue, ¿verdad?, vigente, o sea, en algunas partes del mundo, o de otras formas, o con expresiones modernas. Pero bueno, uno no puede concebir, ¿verdad?, que el derecho a la libertad haya aparecido hasta el momento en que fue reconocido en una ley, en una constitución, en un instrumento internacional. No, ese derecho existe desde siempre. O sea, es inherente a la persona humana. Pero para lograr que ese derecho sea reconocido, ¿verdad?, ha habido, la humanidad ha tenido que luchar, ¿verdad?, en función de ese reconocimiento. Pero ese reconocimiento no conlleva automáticamente su respeto, ¿verdad? El respeto es otra cosa. O sea, yo puedo reconocer derechos, pero otra cosa es que los respete. Y ahí viene parte de esa otra lucha. Por lo tanto, los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles, tienen varias características. Pero históricamente los tiene la persona humana desde que existe esta, ¿sí? Pero, y esto lo digo a propósito de lo que se planteaba, Ricardo, o sea, no es una moda, ¿verdad? No es una moda. Esto, ¿verdad? Si no, sería una moda también la existencia de las personas, ¿verdad? O sea, ni la existencia, ni la dignidad intrínseca, o sea, propia de las personas, ¿verdad?, ha surgido después por poner un punto de partida, aquí en el caso salvadoreño, después del fin de la guerra y con los acuerdos de paz. No, eso sí, por eso Monseñor Romero entregó su vida, por el respeto a la dignidad humana, ¿verdad?, por el respeto de los derechos humanos. O sea, las modas, ¿cuánto duran?
Las modas son pasajeras y esto no es pasajero y al contrario, se van ampliando. Una de las características propias de los derechos humanos es que son progresivos. O sea, el universo de los derechos humanos va creciendo en la medida en que la humanidad va avanzando. Y algunos derechos que ahora se contemplan y se ven como normales, antes no lo eran, no eran tales, ¿verdad? Entonces, sí, es la historia de la humanidad, ¿verdad? Está acompañada de la historia de los derechos humanos, pero lamentablemente nunca, no siempre, ¿verdad? Ha sido esa historia feliz. O sea, quizás en la mayoría del tiempo, de la historia de la humanidad, ha sido más eh, dolorosa, condenable, etcétera, etcétera. Y uno de esos elementos más, que más han influido en las graves violaciones de derechos humanos son las guerras, ¿verdad? Las guerras son... Uh-huh. Sin duda, en diferentes cursos, seminarios, diplomados, talleres, desayunos, jornadas académicas, se difunden 30 derechos humanos básicos fundamentales. A nivel internacional, se mantienen. ¿Cuál es el avance o esa progresividad o ese positivismo del cual usted nos hablaba en la primera parte? Sí, se ha hablado tradicionalmente de las generaciones de los derechos humanos, de la primera y la segunda generación de derechos humanos. Y se encasillaba la primera como los derechos civiles y políticos. La segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Después apareció una tercera generación, o se reconoció una tercera generación. No digo de que hasta después existieran, si no me estaría contradiciendo. Pero que son los derechos ya más de la humanidad, de la colectividad. O sea, los derechos a la paz, al desarrollo, ¿verdad? Ese tipo de derechos. Los derechos a un medio ambiente, el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se incorporó a esa segunda generación de derechos. Pero con esto no se debe entender que primero solo existían los derechos civiles y políticos a partir de la Revolución Francesa, como ya mencionaba, y que después aparecieron los derechos económicos, sociales y culturales a partir de la Revolución Bolchevique, ¿verdad? En Rusia en 1917, que después pasó a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en México también en 1917 con la Constitución de ese entonces. Porque ahí ya se empezaron a reconocer derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Entonces, sí se va ampliando el reconocimiento, ¿verdad?, de los derechos humanos, pero, como decía al principio, son inherentes a la persona humana. La cosa es que, por ejemplo, en una sociedad del siglo XVIII, ¿verdad?, los graves problemas, ¿verdad?, al ecosistema mundial, al medio ambiente, no eran evidentes. O sea, o no eran ni tan graves y mucho menos tan evidentes como ahora, ¿verdad? Entonces eso plantea la urgencia de legislar interna e internacionalmente en esa materia. Por poner un ejemplo que es el más fácil de ubicar y que, por cierto, ahorita está de moda. ¿Qué avances existen? Tradicionalmente se ha dicho que solo los estados son los violadores. ¿Qué avances tenemos en esta materia? Porque usted ya nos decía que también ahora se reconocen las violaciones por grupos de poder, entre otros. El derecho, y en ese marco, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario no son, no están escritos en piedra, ¿verdad? O sea, sí, tal vez el reconocimiento de esos derechos, pero ya la visión de los mismos, ¿verdad?, y de sus
responsables tanto de garantizarlos, de protegerlos, ¿verdad? De respetarlos, como de aquellos que los violan, eso va avanzando. En este último caso de los violadores de derechos humanos, por ejemplo, lo planteaba, como bien decías, Ricardo, lo planteaba ya al principio. Tradicionalmente se ha considerado que es el Estado, ¿verdad? Los gobiernos los que violan derechos humanos. Y sí, en buena medida son estos los que... Porque además los pueden violar por acción o por omisión. O sea, el Estado tiene el deber de garantizarlos, ¿verdad? Y para garantizarlos tiene que tomar medidas. Y de respetarlos. O sea, para respetarlos tiene que omitir acciones que vulneren esos derechos. ¿Sí? Entonces, el Estado lo hace por acción o por omisión. Viola derechos humanos por acción o por omisión. Pero también, como ya decía antes, existen grupos de poder, ¿verdad?, que no son el Estado, pero que incluso hay estados que se encuentran arrodillados, ¿verdad?, frente a esos grupos de poder. Y es el caso del narcotráfico, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo lo mencionaba ahora en una columna que se publicó en Contrapunto, la declaratoria de guerra contra el narco el 10 de diciembre del 2006 en México por parte del presidente Felipe Calderón. O sea, ahí le declaró la guerra al narco. Lo que consiguió es que ahorita México esté de rodillas, ¿verdad? O sea, frente a ese poder. El narcotráfico, el narco, como le dicen en México, es un poder real, ¿verdad?, que viola de manera grave los derechos humanos. Yo quiero comentar esto, ¿verdad?, aprovechando la oportunidad. Cuando yo estaba en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, yo me atreví a decir, o sea, estoy hablando de... Nosotros empezamos a trabajar con desplazamiento, con protección de personas, ¿verdad?, víctimas de la violencia criminal o de la violencia del Estado en 1996. O sea, estoy hablando de hace más de 2 décadas, diría yo, 96, 2006, sí, más de 2 décadas, casi las 3 décadas. Y en el 2000 creamos un programa de migrantes, porque ya desde entonces en el IDUC, no sé si alguien lo estaba haciendo o lo empezó a hacer también, pero fuimos de las instituciones pioneras. O sea, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA no es ONG, o sea, claro, fuimos de las instituciones pioneras que le entramos al tema y por eso conocemos por ejemplo, la violencia criminal de los grupos delincuenciales. Que en aquel tiempo, cuando empezamos, no eran solo, las maras empezaban en 96, ¿verdad? No tenían el poder que llegaron a tener después. Pero sí había gente que se desplazaba internamente, porque la criminalidad continuaba. ¿Por qué menciono esto? Porque con ese antecedente, años después, ya por ahí por el 2010, 12, fue por el 2010, 2011, en el marco de la administración presidencial de Mauricio Funes, que yo, en una discusión interna del instituto, yo planteé que había que considerar a las maras como crimen organizado. Se me ofendieron, ¿verdad? Porque me decían que no, pues sí, que las causas por las cuales la disolución familiar, ¿verdad? El abandono de los padres relacionado con lo anterior, la exclusión, entonces, no, contra esas causas, les decía yo, tenemos que trabajar, ¿verdad? O sea, porque son violaciones graves de derechos humanos. Pero independientemente de las causas, al entrar, ¿verdad?, y ser parte de la estructura pandilleril, ¿verdad?, ya responde a una jerarquía, hay normas, hay códigos, etcétera, etcétera, ¿verdad?, y realizan crímenes. Entonces, yo siempre consideré que eso que hacían eran violaciones de derechos humanos porque tenían una estructura de poder
tenía un aparato organizado de poder, ¿sí? Que es como se le dice técnicamente en derechos humanos y en derecho penal. Había un aparato organizado de poder. Y bueno, ya no digamos las estructuras criminales del narcotráfico, del tráfico de personas, del tráfico de vehículos, del tráfico de armas, etcétera, etcétera. Tráfico ilegal. Además están las empresas también. Pueden en determinado momento ser consideradas responsables de graves violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Eso hay que decirlo también. Son grupos de poder, ¿verdad? O sea, ya la visión es centrada solo en la responsabilidad de agentes estatales. Qué grave, porque eso sí, y esto lo ilustro desde esta perspectiva. Cuando a mí me dicen, cuando me decían de que no, para justificar no acusar a la guerrilla de violaciones graves de derechos humanos, me decían, pero si es que en el informe de la Comisión de la Verdad aparece que, voy a decir una cifra, no es ese exactamente, un porcentaje, que el 5% fue la guerrilla y que el 90% fue el Estado salvadoreño, ¿verdad? Sí les decía yo, pero veamos qué les dice la madre de un soldado desaparecido. O sea, que lo desapareció la guerrilla, porque hay casos de esos, ¿verdad? ¿Qué es el 5%? No me importa. ¿Qué le van a decir a ustedes? Que solo el 5% de casos como el de su hijo fue responsabilidad de la guerrilla y que el resto, el 90%, fue del Estado, la Fuerza Armada, los grupos paramilitares, los cuerpos de seguridad. Esa madre no va a recibir ningún consuelo con eso. No va a quedar, ¿verdad? Satisfecha con esa razón que se le da. Porque entonces, vamos a algo. Desde la perspectiva, al menos mía, o sea, el problema de derechos humanos no es de cantidad, es de calidad de los actos, ¿verdad? No de la cantidad que se cometa. Igual puede ser 1, pueden ser 100, 1000, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, y con esto termino, por eso estamos presentando el caso de Roque Dalton García, el papá de Juan José, ¿verdad? Tanto en el sistema interno como en el sistema interamericano, porque el derecho va evolucionando, ¿verdad? El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, va evolucionando en la medida en que va evolucionando las formas de convivencia y las prácticas que alteran, vulneran esa convivencia humana. Benjamín Cuéllar, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por ilustrarnos en esta aproximación a qué son los derechos humanos, cuál es el trabajo que viene desarrollando Vidas como proyecto y usted como miembro de esta organización que está haciendo de bendición al país. Por supuesto que seguiremos requiriendo de su valiosa colaboración y contribución para ilustrarnos y que podamos conocer cuáles son nuestros derechos humanos y por supuesto también cómo contribuir, cómo formar parte de Vidas y colaborar en el desarrollo y en la defensa de nuestros derechos humanos en El Salvador. Muchas gracias por su aporte y por todo su conocimiento. He estado a gusto y ha sido un gusto. Gracias, Ricardo. Así, Benjamín Cuéllar del Proyecto Vidas, pero también un defensor de derechos humanos, una persona con una trayectoria en el país, en el servicio y en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.